Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python. Particularmente en este video lo que vamos a hacer es seguir profundizando en el estudio del módulo Matplotlib para la creación de gráficos estadísticos. ¿Ok? Entonces hasta el momento ya hemos visto cómo crear varios gráficos estadísticos, hemos visto gráficos de dispersión, gráficos de línea, gráficos de barra, y ahora le toca el turno a los histogramas. ¿Ok? Entonces como título vamos a poner aquí gráfico de histogramas. Vamos a ver cómo graficar histogramas. Ya, primero que todo, ¿qué es un histograma? Un histograma es muy similar a un gráfico de barras, pero la diferencia está que los histogramas se utilizan con variables continuas, mientras que los gráficos de barras se utilizan con variables discretas. Ya, entonces aquí vamos a poner un pequeño texto. Los histogramas se acostumbran a utilizar con variables continuas, ¿ya? Variables continuas nos referimos a variables que pueden tomar valores decimales, ¿verdad? Algo de ese estilo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Insisto, si nosotros trabajamos con valores discretos, utilizamos gráficos de barra, donde las barritas van separadas y cada barrita corresponde a una clase, ¿verdad? Cada barrita es una clase y la altura de la barrita va a estar asociada a la frecuencia de esa clase, ¿verdad? Si la frecuencia es muy alta, la barrita va a ser muy alta. Si la frecuencia es poca, la barrita va a ser más baja. ¿Se fijan? Eso es un gráfico de barras. En cambio, un histograma es algo muy similar, pero la diferencia está en que se utiliza con variables continuas y la característica que tiene es que las barritas, en vez de ir separadas, van todas pegaditas, ¿verdad? Va una juntita al lado de la otra. ¿Se fijan? Y por eso es que se utilizan con variables continuas, porque cuando tú tienes variables continuas, generalmente uno va generando rangos de datos, ¿verdad? Entonces es mejor utilizar estas barritas que van pegadas, ¿ok? Entonces esa es la diferencia. Vamos a utilizar gráficos de barra con variables discretas y histogramas con variables continuas. Ya, esa es como lo que nos dice la teoría y eso es lo que uno usualmente se encuentra, ¿verdad? Cuando lee un libro. Ahora, en la realidad, una pregunta interesante es, a ver, en el mundo real, ¿yo podré utilizar, por ejemplo, un histograma con una variable discreta? O al revés, ¿podré utilizar un gráfico de barras con una variable continua? Bueno, la verdad es que utilizar un gráfico de barras con una variable continua sería complejo, porque generalmente en la variable continua uno tiene muchas clases, entonces no puedes estar haciendo una barra por cada clase. Por lo tanto, utilizar un gráfico de barras con variables continuas como que no es muy recomendable, mejor utilizar un histograma que es para lo que están diseñados. Pero ¿qué pasa con el proceso inverso? A ver, ¿yo podré utilizar un histograma con variables discretas? Bueno, no se recomienda realmente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una variable discreta y tengo, por ejemplo, 4000 clases distintas? ¿Será factible, será bueno utilizar un gráfico de barras si yo tengo 4000 clases distintas? Evidentemente no, ¿verdad? Porque si tú tienes, por ejemplo, porque hay que pensar que cuando uno hace gráficos a mano, generalmente uno cuando hace ejercicios en estadística, uno trabaja con poquitos datos, ¿no? 20, 30, 50 datos, esos son poquitos datos. En la vida real, cuando uno necesita hacer un gráfico para analizar, por ejemplo, un proceso, tú tienes que sacar muestreos, tienes que sacar muestras por medio de los muestreos, y generalmente uno tiene que extraer una gran cantidad de datos. Muchas veces para hacer algunos estudios uno se encuentra con muchas clases. Y en ese caso, por mucho que se recomiende el uso de gráficos de barra para variables discretas, si tú tienes, por ejemplo, un estudio y en ese estudio, no sé, sacaste una muestra, por ejemplo, de 5000 datos y de esos 5000 datos resulta que tienes 2000 clases distintas porque los otros se van repitiendo, entonces no puedes hacer un gráfico con 2000 barras. Evidentemente se va a ver horriblemente mal y no vas a entender nada. Y la idea de los gráficos es que sean un apoyo visual, no que te complejicen más la vida. Por lo tanto, cuando tú tienes variables discretas, pero tienes muchas clases, entonces, en ese caso, tú puedes utilizar histogramas con variables discretas sin ningún problema. Está permitido, digamos. O sea, es lo que se usa en la vida real. Insisto, en la teoría, los histogramas son para variables continuas y los gráficos de barra para variables discretas. Pero si tú tienes una gran cantidad de clases, no puedes estar haciendo un gráfico de barras, por ejemplo, con 4000 barras. Insisto, cuando uno hace ejercicios de estadística a mano, generalmente uno hace gráficos chiquititos con 7, 10, 15 clases. Eso uno lo puede hacer perfectamente en un gráfico de barras. Pero en el mundo real, cuando uno hace muestreos para un proceso real,
¿verdad? Para analizar a lo mejor alguna variable discreta que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, yo no puedo estar haciendo una barra por cada dato discreto, porque generalmente hay muchos datos discretos distintos. Entonces, en esos casos se recomienda mejor el uso de histogramas, porque los histogramas, en vez de poner una clase, como lo van haciendo las barras, van a generar rangos de clases. Entonces, eso facilita mucho más el trabajo, ¿ok? Por lo tanto, eso es algo importante que tengan en cuenta, ¿sí? Es muy importante. Vamos a usar los histogramas para variables continuas, pero si tenemos una gran cantidad de datos, no es recomendable usar un histograma. No es recomendable usar un gráfico de barras, ¿no? Es más recomendable usar un histograma. Insisto, estas herramientas que tenemos, los gráficos de nubes, o sea, de puntos, los gráficos, los polígonos de frecuencia, los gráficos de barra, los histogramas, se supone que son una ayuda para nosotros, para que nosotros podamos ver el gráfico y podamos entender mejor como ayuda, ¿verdad?, cómo se comportan los datos, no que nos complique la vida. ¿Te fijas? No que yo vea un gráfico y no entienda nada, porque entonces ese gráfico no me sirve. ¿Te fijas? Por lo tanto, es importante tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, establecido eso, ahora sí vamos a ver cómo crear un histograma. Bueno, vamos a partir importando el módulo matplotlib, matplotlib.pyplot as plt, ¿ya? Y vamos a ver aquí cómo se crea un histograma. Bueno, crear un histograma la verdad es que es bastante sencillo. Simplemente necesitamos dos cosas, ¿ya? Para los otros gráficos nosotros habíamos estado necesitando tres cosas, ¿verdad? Primero eran las clases, después eran las frecuencias y después el gráfico. Aquí no, aquí solamente tú vas a necesitar dos cosas. Primero vas a necesitar una muestra que va a estar en una lista y después vas a graficar directamente la muestra. ¿Te fijas? Aquí no hay que poner una lista para las frecuencias y otra para las clases. No, tú aquí vas a tener la muestra y vas a meter directamente la muestra en la función. ¿Ya? ¿Y cuál es la función que nos permite graficar histogramas? Es la función plt.hist. ¿Te fijas? Aquí, con esa función, tú vas a poder graficar, ¿verdad? Inmediatamente un histograma. Y obviamente aquí hay que pasar la muestra. ¿Ya? Entonces, así es como se grafica un histograma. También aquí hay que agregar otro parámetro, que es el parámetro bins, y aquí tú vas a agregar la cantidad de barras, ¿sí? ¿Cuántas barritas queremos hacer? A lo mejor yo quiero que tener 5 barritas, 2 barritas, 10 barritas, 15 barritas. ¿Se fijan? Entonces aquí ustedes ponen el número que corresponde a la cantidad de barras. ¿Ok? Y así de sencillo ustedes pueden graficar un histograma. ¿Sí? Es así de sencillo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Consideremos esta muestra de datos. ¿Sí? Fíjense que ahí yo ya me di el trabajo, ¿verdad?, de sacar esta muestra de datos. Fíjense que aquí tenemos un montón de datos. Imagínense si yo quisiera aquí hacer un gráfico de barras con esto, tendría que estar haciendo una barrita por cada dato. Insisto, eso no sería factible, ¿verdad? Además, como los datos son decimales, es perfecto utilizar, ¿verdad?, un gráfico, un histograma, porque estamos trabajando con una variable continua. ¿Ok? Bien, entonces aquí ya tenemos nuestra muestra. Sí, aquí está, fíjate que aquí hay datos repetidos. Mira, acá ahí está el 1,47 y aquí también. O sea, aquí los datos se pueden repetir sin ningún problema. ¿Ya? Aquí ustedes tienen que pasar la muestra completa. ¿Ya? Y una vez que ustedes tienen eso, generamos el gráfico al tiro, inmediatamente. ¿Cómo lo graficamos? O sea, ¿cómo lo creamos? plt.ist. Y aquí pasamos la muestra, en este caso a la lista le puse datos. Y ahora tengo que poner bins igual, y aquí tengo que poner cuántas barritas quiero. A lo mejor, por ejemplo, yo podría querer 5 barritas. Ya, vamos a dejarlo con 5, ahí uno lo puede ir moviendo, ¿verdad? Vamos a mostrarlo con plt.show para que se pueda ver y vamos a hacer correr esto. Fíjense, ahí tenemos nuestro gráfico de barras. ¿Se dan cuenta? La diferencia es que aquí las barritas están pegadas. Bueno, aquí todavía tendríamos que agregar aquí como un contorno para que se diferencien, ¿verdad? Obviamente lo vamos a hacer a continuación, pero ya ahí tenemos las barritas. ¿Ok? Entonces, este es nuestro histograma. Fíjense que las barritas están pegadas. Esa es la diferencia que tiene este gráfico con el gráfico de barras. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quiero más barritas? Por ejemplo, yo quiero 10 barritas. Bueno, aquí simplemente pongo un 10 en bins, lo vuelvo a hacer correr y fíjate que ahora tengo muchas más barritas. Ah, es que yo solamente quiero 3 barritas. Bueno, usted pone un 3, hacemos correr esto y ahí están las 3 barras. ¿Se fijan? Ustedes tienen que escoger la cantidad de barras que más le parezca para que su gráfico quede bonito. ¿Ya? Y de esta manera se genera un histograma. O sea, es así de sencillo. ¿Ok? Ahora, una pregunta que ustedes se pueden hacer, bueno, ¿y cómo yo escojo la cantidad de barritas que tiene que tener mi histograma?
Bueno, la verdad es que esto va a depender mucho de lo que ustedes quieran. A lo mejor ustedes quieren tener muchas barritas, a lo mejor no quieren tener tantas. Tienen que tener cuidado porque si ustedes tienen pocas barritas, a lo mejor no van a tener o no van a entender específicamente el comportamiento de los datos. ¿Te fijas? Porque si yo, por ejemplo, pongo solamente tres barritas, ya, bueno, yo me doy cuenta que los datos tienen como esta forma. Pero si yo pongo más barritas, por ejemplo, voy a poner aquí 12 barritas, a ver cómo nos queda el gráfico. Fíjate que ya la forma es distinta, sino que como que aquí baja, aquí sube y aquí baja, te fijas que acá vuelve a subir. Entonces, dependiendo de la cantidad de barritas, la forma va a cambiar. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? ¿Cuántas barritas podría yo agregar? Insisto, esto es a gusto del consumidor, ¿verdad? Sin embargo, la teoría nos ofrece por ahí una pequeña ayuda. ¿Ya? Hay una regla que se llama la regla de Sturges que nos entrega como quien dice el número óptimo de barritas, ¿sí? No tiene por qué ser exactamente ese número de barras, pero es un número que más o menos a ti te dice cuánta es la cantidad de barritas que tú deberías tener para que tu gráfico más o menos se vea bien. Tú puedes poner más, puedes poner menos, obviamente, pero es como el número óptimo, ¿ya? Matemáticamente hablando. Uno puede agregar un poquito más incluso para que se vea todavía mejor. ¿Cómo se calcula eso? Con la regla de Sturges. Y la regla de Sturges te dice, voy a ponerlo aquí, regla de Sturges, dice que la cantidad de barritas, vamos a poner, supongamos que K es la cantidad de barritas, se calcula aproximadamente como 1 más 3,322 y todo eso multiplicado por el logaritmo de n, donde n es la cantidad de datos que ustedes tienen. ¿Se fijan? Entonces, a ver, y entonces, ¿cuántas barritas me conviene poner aquí? Bueno, vamos a revisarlo. Aquí esto lo vamos a comentar, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos necesitamos? Primero que todo, necesito saber cuántos datos aquí tengo en total. Entonces, como esto es una lista, para saber la cantidad de datos, puedo usar len, ¿verdad? Voy a poner print, voy a poner aquí len datos. Vamos a ver cuántos datos tenemos en esta muestra. Hago correr esto y tenemos 77 datos. Ya, entonces, ¿cuántas barritas deberíamos poner aproximadamente si tenemos 77 datos? Bueno, Sturges nos dice que debe ser aproximadamente 1 más 3,322 multiplicado por el logaritmo, voy a poner logaritmo de 77. Pero yo no tengo la función logaritmo así como así. ¿Y qué puedo hacer entonces? Bueno, lo que puedo hacer es venir acá, importar, por ejemplo, el módulo mat, ¿verdad? Import mat. Y con mat ya nosotros tenemos acceso, ¿verdad? Al logaritmo, ¿verdad? Recuerden que con mat nosotros podemos utilizar el logaritmo. Aquí yo voy a usar el logaritmo 10, que es el logaritmo en base 10. Entonces, vamos a hacer correr esto y vamos a ver qué número me da Sturges. Mira, Sturges me da el número 7,26. O sea, esto me está diciendo que para que mi gráfico más o menos se vea bien, yo debe de tener más o menos 7 barritas. Puedo agregarle una más, puedo dejarlo en 7, pero ya más o menos con ese número nuestro grafiquito va a andar, se va a ver bien, la información va a ser representativa. ¿Ya? Entonces vamos a dejarlo, por ejemplo, en 8. ¿Sí? Dejémoslo con una más para que se vea mejor todavía. ¿Ok? Entonces ahora sí voy a borrar esto y aquí voy a poner 8 barritas. ¿Sí? Con 8 barritas, insisto, la regla de Sturges nos está diciendo que más o menos esto se vería bien. ¿Ya? Se vería representativo. A ver, vamos a ver la gráfica. Aquí está. ¿Sí? Ahí estaría nuestro gráfico. Obviamente aquí todavía tenemos que darle formato, ¿verdad? Pero esa es como la parte teórica. Insisto, esto no está escrito en piedra. Regla de Sturges es una recomendación que uno usa en estadística. Hay otras recomendaciones, hay otras que te dicen que hay que usar aproximadamente raíz de n clases. Insisto, aquí la estadística es muy teórica, o sea, es muy, muy práctica, está muy relacionada con lo que uno vive en la práctica. Entonces, se recomienda esta cantidad, pero obviamente no tiene por qué ser exactamente eso. ¿Sí? Vamos a dejarlo en 8 y ahora vamos a empezar a modificar un poquito el gráfico para que se vea bien, porque si bien yo ya aquí tengo, ¿verdad? Mi histograma, como que no se ve muy bien, ¿verdad? A lo mejor nosotros quisiéramos modificarlo un poco. Entonces, vamos aquí a agregarle algunos títulos a los ejes para que se vea mejor. plt.title. Voy a ponerle como título histograma. Voy a poner font size. Ya lo voy a dejar en tamaño 12 y lo voy a dejar en negrita. Font weight igual bold.
Ya, ahí entonces le pusimos un título. Voy a poner un título para el eje X, plt.xlabel. En el eje X tenemos las clases, ¿verdad? Y en el eje Y, punto YLabel, ahí tenemos que poner las frecuencias, ¿verdad? ¿De qué se puede tratar esta muestra? Bueno, esta muestra yo la saqué de un ejercicio de internet y están a las alturas. Ya fue un estudio que se hizo a 77 personas donde se midieron y era como para saber, no sé, cuál es el rango de la mayor cantidad de personas, la altura promedio y todas esas cosas. ¿Se fijan? Todo lo que uno hace aquí en estadística. Bueno, aquí yo ya le puse algunos títulos. Vamos a ver cómo queda ahora nuestro grafiquito. La idea es que se vaya viendo mejor. Ya, ahí le pusimos unos títulos. Voy a modificar acá, fíjense esto, porque así como está no me gusta. Lo voy a dejar hasta el 18. Entonces, ¿cómo modifico las etiquetas de los ejes? Eso se modifica con la función plt.getix, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner i para i en el rango de 0 a 18. Entonces lo pongo hasta 19. A ver ahora. Ya, por ahí sí, por ahí ya eso quizás se puede entender mejor. Obviamente hay que seguir arreglando esto. ¿Qué otra cosa le podríamos agregar a las barritas? Por ejemplo, el color. Ya, vamos a ponerle el color. El típico parámetro, aquí pongo color, las voy a poner de color azul. Ya, simplemente con color. Recuerden que pueden usar colores en inglés o colores hexadecimales. Ahí lo tenemos. Ya, ese color azul está bonito, pero está muy fuerte. A mí no me gustan los colores tan fuertes. Entonces, ¿cómo puedo modificar la transparencia? Ah, con el famoso parámetro alfa, ¿verdad? Alfa lo voy a dejar en 0.8. Recuerden que alfa es un número. Ustedes tienen que poner un número que va entre 1, o sea, entre 0 y 1, y eso modifica la transparencia del color, ¿verdad? Es decir, si tú quieres que el color sea un poquito más suave, ya básicamente para eso se usa, para controlar la suavidad del color, porque a veces por defecto los colores vienen muy fuertes y en un gráfico, así barritas muy, muy fuertes, el color como que no se ve bien. Entonces, es mejor de repente modificar un poquito la transparencia para que se vea mejor, ¿verdad? Ahí ya, fíjense que no se ve ese azul tan fuerte. Ya, ¿qué más podemos hacer? Ah, bueno, si vamos a poner color, también tendríamos que poner el borde para que podamos diferenciar las barritas, porque si tú miras este gráfico, aquí no hay aquí algo que me separe las barritas para que nosotros sepamos bien dónde nos estamos moviendo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente con el parámetro edge color. Edge color. Aquí le vamos a poner como un borde y yo voy a poner el borde de color negro. Ustedes pueden poner cualquier color, pero es usual que uno ponga el color negro, ¿no? A ver ahí. Ahí sí, fíjense, ahora sí, nótense que las barritas se diferencian. Ahí ya esto está tomando cuerpo. Esto ya se está empezando a poner un poquito más interesante. Ya, ¿qué más le puedo agregar a este gráfico para que se vea bonito? Ah, nos falta una grilla, ¿verdad? Una grilla para que así podamos ver mejor las frecuencias. Bueno, eso se agrega simplemente con plt.grid. Ya, vamos a agregar la grilla, hacemos correr esto y veamos cómo nos queda. Ya, ahí tenemos una grilla. De partida la grilla no se ve muy bien, ¿verdad? De partida a mí me gustaría que se vean solamente las líneas horizontales, no estas líneas verticales que aparecen aquí. Entonces vamos a indicar que queremos que aparezcan solo las horizontales. Y además, fíjate que la grilla está encima del gráfico. Yo quiero que esté al revés, que el gráfico esté encima. Entonces eso se puede modificar con el parámetro sorter. Ya, entonces vamos a hacer dos modificaciones. Aquí a la grilla le voy a indicar que quiero que se aparezcan solamente las líneas horizontales. Entonces pongo axis igual a y, ¿ok? Y ahora quiero que el gráfico aparezca encima. Entonces aquí donde yo creé el histograma, voy a poner sorter igual a 2. ¿Se fijan? Para que así el gráfico esté encima. Entonces fíjense, ahora esto ya está empezando a tomar cuerpo, ¿verdad? Y ya se ve mucho más bonito, ¿no? Ahora sí, este gráfico, este histograma ya está más bonito, ¿verdad? Ya es algo que uno puede presentar, ¿verdad? Ya no hay ningún problema, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos algunos parámetros para poder modificar de alguna manera, ¿verdad? Nuestro histograma y ya podemos entender mucho mejor cómo se está comportando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo puedo ver que aquí esta barrita, fíjate, toma valores aquí como entre el 14,8 y el 15,6 por ahí, y la frecuencia de las barritas es 15. ¿Se fijan? Ahí ya uno lo nota mucho mejor. Entonces el gráfico va quedando más bonito y más presentable. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, ya que modificamos aquí
¿verdad? El color del contorno de las barritas, podríamos intentar modificar el grosor, ¿verdad? Del contorno de las barritas. Eso se hace con la función line width, ¿ya? Line width. ¿Sí? Voy a ponerle 3. Fíjense lo que va a pasar con el contorno de las barritas. ¿Se dan cuenta que ahora está más grueso? Eso es porque con line width yo lo estoy modificando, ¿ya? A mí en particular me gusta dejarlo en 2 o en uno, porque ya como en 3 o en 4 lo encuentro que se ve muy grueso y no, por lo menos visualmente a mí no me gusta. Fíjense, lo voy a dejar en 2. Ahí sí, ya ahí fíjense que no es un grosor exagerado, pero sí se marca bien, ¿ya? Sin embargo, obviamente si a ustedes les gusta que sea un poquito más grueso o un poquito más delgado, esto es a gusto del consumidor, así que aquí ustedes lo arreglan como más les guste, ¿ya? Y otra cosa importante también, obviamente, es que, bueno, si tenemos un histograma vertical, esto es un histograma vertical, ¿verdad? Las barritas van hacia arriba, entonces también podríamos querer tener un histograma horizontal, ¿verdad? Al igual que hicimos con el gráfico de barras, que teníamos barritas hacia arriba, también podemos tener aquí barritas hacia la izquierda. ¿Cómo se hace eso? Agregando otro parámetro aquí a nuestro histograma. ¿Cuál es el parámetro? Es orientation, ¿ya? No sé cómo se pronuncia en inglés, disculpen. Y ustedes aquí tienen que decir que quieren que la orientación sea horizontal. Entonces pongo horizontal. ¿Sí? Bueno, ahí hay que ponerlo ahí, entre, eh, ahí sí. ¿Se fijan? Hay que ponerlo entre comillas, horizontal. Entonces, si hago correr esto, a ver qué pasa. Fíjense, bueno, ahí quedó todo apretado, ¿verdad? Porque aquí yo modifiqué mal, no modifiqué mal, sino que aquí, fíjense, mi eje Y tiene muchos valores. Voy a modificar un poquito los valores del eje Y. Están acá en el rango. Los voy a dejar entre 0 y 3. A ver, ahora sí se vería mejor. Ahí ya se nota un poquito más. Voy a ir poniendo aquí por 0,1. ¿Ya? Y lo voy a dejar desde 0 a 21. A ver si ahí se ve un poquito mejor. Ya, ahí sí. De hecho, lo voy a dejar entre 1. A ver, debería dejarlo entre 10 y 21. A ver si ahí se ve mejor. Ya, por ahí ya como que se nota un poquito mejor, ¿no? Ahí ustedes tienen que ir arreglando esto, obviamente, para que se vea mejor, ¿verdad? Pero fíjense que la idea es que ahora nuestro gráfico de barras es horizontal. Nuestro gráfico, nuestro histograma, ¿verdad? Incluso yo podría aquí llegar y borrar esto para que ahí sí se pueda ver mejor. Ahora sí, fíjense, las barritas ya se ven mejor, ¿no? Ahí sí. Bien, entonces aquí tenemos nuestro histograma. Fíjense que el histograma puede estar tanto horizontal como vertical. ¿Ok? Yo lo voy a dejar vertical porque a mí no me gusta mucho que se vea así. ¿Sí? Voy a dejar esto como estaba. Voy a sacar aquí esto. Lo voy a dejar simplemente vertical. Si ustedes no ponen la orientación, por defecto siempre va a venir vertical. A mí me gusta que esté así, ¿verdad? Ahí ya como que quedó bastante bonito, bastante presentable. ¿Sí? Insisto, ustedes ahora podrían decir, bueno, ¿y qué pasa si yo le agrego más barritas? Bueno, aquí en Beans lo puedo dejar en 10, por ejemplo. Hacemos correr y ahí ya, por aquí como que el grafiquito se ve mejor, ¿verdad? Ahí se entiende mejor cómo funciona. Bueno, esto es, insisto, a gusto de ustedes. Ustedes pueden ir modificando su histograma como más les guste para que les quede bonito. Le pueden ir poniendo colores, todo lo que gusten. Y después recuerden que esto ustedes lo pueden descargar y pueden meterlo en algún Word, en algún archivo látex, en algún PDF, en algún Beamer para poder hacer alguna presentación. Sí, la verdad es que aquí los gráficos quedan bastante bonitos y lo bueno de esto es que no son gráficos que a uno les cueste generar, ¿verdad? O sea, no hay que hacer 500 líneas de código para hacer un gráfico. No, la verdad es que uno, si escribe bien, la verdad es que uno en un par de líneas, en 20, 30 líneas, tiene un gráfico bonito y presentable. ¿Ok? Así que es muy útil utilizar Python para la generación de gráficos. ¿Sí? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta, consulta, me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.